Ante las deudas que ha venido acumulando el gobierno nacional con las entidades azuayas, el 3 de marzo se reunió en Cuenca la Asamblea Ciudadana de la ASUAI para demandar el pago de la misma, presentar una propuesta de salida a la crisis y dar plazo hasta el 4 de abril al gobierno para que se pronuncie. Está con nosotros Paul Carrasco, prefecto de la ASUAI. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Un gusto saludarle y permítame también enviarle un saludo fraterno a los familiares y mi más sentido pésame a los familiares de los fallecidos y al Ejército Nacional. La provincia de la ASUAI ha sido un baluarte electoral de la Revolución Ciudadana, con figuras destacadas en Alianza País, como Fernando Cordero, Dolly Solís, José Serrano y más de una decena de miembros del gabinete. Aparte de su importancia económica al ser sede del grupo empresarial privado de mayor magnitud a nivel nacional. ¿Qué ha ocurrido en ASUAI que se ha convertido ahora en un bastión de oposición? Básicamente lo que podemos decir que está sucediendo es lo mismo que sucede a nivel nacional, es decir, que la gente, los ciudadanos han pagado durante varios años ingentes cantidades de impuestos. Se ha oído que el petróleo está a $100 y que estábamos muy bien administrados y resulta que luego de 10 años nos enteramos que el señor presidente de la República no tiene un centavo, ha sido un muy mal administrador, un muy mal economista y ya no entregan los recursos a las provincias. Y eso le está pasando a la ASUAI, nos deben $150 millones. Está paralizado el tranvía, pero también debo decirle que eso sucede a nivel nacional, es decir, usted ciudadano que paga recursos para que el gobierno recaude y los devuelva a las provincias, a sus municipios, a sus juntas parroquiales, a los ministerios de salud, de educación, no lo hace y se ha quedado con esa plata que no es del gobierno nacional, que es de la gente y que son de los gobiernos también locales. Ahora, según información proporcionada por la Asamblea Ciudadana, hay una deuda de $60 millones a los GACS de la provincia. 29 millones al municipio de Cuenca, 17 millones a la prefectura, 9 millones a 14 municipios y 3 millones a las juntas parroquiales. Para enfrentar esta situación presentan una propuesta de autonomía tributaria, que así la llaman. ¿En qué consiste la propuesta? Exactamente lo que estamos planteando al país, doctor, y ciudadanos y ciudadanas, es lo siguiente. Primero, creemos que es necesario, ahora es el momento de desarrollar una propuesta de autonomía tributaria. Es decir, primero, que todo empresario y todo aquel que produzca declare en el lugar donde produce, ya sea el IVA, ya sea el ICE, ya sea el impuesto a la renta. Todos los impuestos se declaran en el lugar donde se produce. Segundo, que cada provincia arme su propio sistema de rentas autonómicas internas. Recaudamos los tributos. Sobre eso desarrollamos una propuesta, es decir, si yo produzco $100 y necesito para resolver algunos problemas míos 50, los otros 50 van al gobierno central para la creación de un fondo solidario. Y en ese marco vamos entonces cada vez creciendo en base al aumento del PIB provincial. Vuelvo a repetir, ciudadanos. Ahora, pero lo que ocurre es que generalmente, universalmente, como usted dijo muy bien al comienzo, hay la devolución. O sea, como hay una nación-estado, entonces un estado-nación es el que cobra y ese le devuelve a los que eran más antiguos que el Estado-Nación, que son los municipios. Ahora, pero concretamente ustedes proponen una utilización de los TBC o títulos del Banco Central para pagarle al BEDE. Y tenemos que este es un medio de pago sustitutivo del dinero efectivo que se ha usado en otros países como en Argentina, en la crisis del 2002 con resultados desastrosos por su utilización descontrolada. Ustedes lo proponen solo para pagarle deudas al BEDE. Pero después de ASUAI vendrían otras provincias. ¿No deben infectar al BEDE, que ha sido el sostén de los gobiernos autónomos? A ver, lo que está sucediendo es que el modelo actual no es el que funciona. Hay que cambiar. Y entonces, ahora que sean las provincias las que cobran los tributos, se hace una medición del Producto Interno Bruto provincial, se
queda con lo que se requiere y lo otro va al gobierno nacional para ser repartido de manera correcta y de manera adecuada en aquellas provincias, de forma solidaria, en aquellas provincias en donde no se es viable. Yo le voy a poner solo un ejemplo. Imagínese usted que Orellana recauda el 0.23%, sin embargo aporta al PIB el 10.40%. ¿Qué quiere decir con eso? Que todo lo del petróleo está siendo declarado en otra provincia, ya sea Quito, Guayaquil o la misma Cuenca, y Orellana no está siendo beneficiada de la recaudación. En ese marco es lo que nosotros decimos, es necesario cambiar el modelo. Incluso la matriz productiva cambiaría allí porque vamos a tributar sobre lo que producimos. Pero según el modelo, el gobierno, el Estado Nacional recauda y les devuelve. Porque eso sí está clarísimo, que no es que es un dinero del presidente o del gobierno que se los regalan, sino que hay un proceso de devolución, digamos, a cada territorio de lo que produce. Pero lo que pasa es que yo pregunto, y ese es el centralismo, ¿nos está devolviendo? Nos debe 717.936.000 dólares a los gobiernos locales. En la época de bonanza, doctor, en la época de bonanza, ciudadanos nos pagaban sobre lo presupuestado y no sobre el valor real que cobraban en el petróleo y en los impuestos. Solo allí nos deben 2.000 millones de dólares. Es decir, ¿qué es lo que pasa? En bonanza se quedaban con el excedente. Ahora que no hay recursos y que ellos son los recaudadores, se han gastado en otras cosas. Y nosotros preguntamos entonces, ¿en dónde está ese dinero que nos tienen que devolver? Porque no es del gobierno, sino es nuestro. No nos están devolviendo. Yo hago una pregunta a los ciudadanos. ¿Usted quiere seguir pagando impuestos para que se gaste en una burocracia enorme, en ministerios de la felicidad, en superparlantes para oficinas de funcionarios, que se gaste para más endeudamiento, que se coja esa plata y no se gaste en los gobiernos autónomos descentralizados, que es por ley? ¿O prefiere que ese dinero se quede en su territorio para lo que se requiere y el excedente en las provincias que hay va para lo nacional y ahí se redistribuye en un fondo solidario para otras provincias que tendrán algunos años hasta que puedan aportar más al Producto Interno Bruto? Yo creo que la autonomía tributaria... El presidente Rafael Correa no acepta ultimátums de nadie. Esa es una de las pocas cosas en que no ha cambiado de opinión en una década. ¿Qué hará entonces la Asamblea el lunes 4 de abril? ¿Espera que él acepte estos planteamientos o una alternativa de diálogo? ¿Cuál es el propósito de esta decisión? Mire, yo lamento mucho que el presidente de la República no oiga el clamor ciudadano. Definitivamente está pasando la crisis a los territorios, no quiere reconocer que el Estado ecuatoriano tiene un problema de iliquidez enorme, que debe recursos a todo el mundo y que además puede con esta posición quebrar hasta los gobiernos locales porque no se les está traspasando los recursos y el gasto sigue incrementándose. En esa perspectiva, yo creo que ya las provincias deberemos tomar resoluciones. Fíjese usted que hubo también una reunión entre alcaldes, prefectos y juntas parroquiales en Cuenca de todo el país y hoy vamos a estar en una reunión con prefectos de la Amazonía y prefectos de la Mancomunidad del Norte. Ya el presidente tendrá que asumir su responsabilidad. El presidente debería entrar en un proceso de reflexión. Si no lo hace, nosotros hemos planteado alternativas, que ya no nos cobren a nosotros el IVA, que dejemos de pagar el IVA para darnos liquidez, que los títulos del Banco Central sirvan para pagar IES, el BEDE y también el SRI, porque ellos sí nos cobran la deuda y además de cobrarnos la deuda nos cobran con intereses por mora. Fíjese bueno, usted, entonces tendríamos que esperar el pronunciamiento del presidente. Paul Carrasco, le agradecemos su participación en Contacto Directo.